Estimados amigos, hoy quiero hablarles sobre un tema de vital importancia. Un tema que toca las fibras más sensibles de nuestra humanidad, la donación de órganos. Detrás de estas palabras hay miles de historias de esperanza, de lucha y, sí, lamentablemente también de pérdida. En México, más de 20,000 personas esperan ansiosamente un trasplante que les permita seguir viviendo, seguir soñando y seguir amando. Imaginen la angustia de estas personas y de sus familias, la incertidumbre que cargan cada día. La mayoría de ellos, el 83%, necesita un riñón, otros tal vez un hígado, un corazón, un páncreas o incluso unas córneas. Pero la realidad es muy dura. Nuestra tasa de donación es alarmantemente baja. Apenas 3.6 donadores por cada millón de habitantes. Una cifra que nos aleja muchísimo de países como España o Argentina y que nos obliga a reflexionar profundamente sobre nuestra solidaridad como sociedad. La pandemia agravó esta situación, pero no podemos permitir que el miedo nos paralice. Debemos transformar el dolor en acción, la incertidumbre en esperanza. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, de ser un héroe anónimo para alguien que lo necesita desesperadamente. Donar un órgano es un acto de amor incondicional, es regalar vida. Al fallecer, nuestros órganos pueden salvar hasta 7 vidas y mejorar la vida de muchas otras personas. Y no solo al morir podemos donar, también en vida podemos compartir un riñón, o una porción de hígado o incluso médula ósea. Así que los invito a informarse, a hablar con sus familias, a expresar su voluntad de ser donadores. No dejemos que la ignorancia o el temor nos impidan ser parte de la solución. Un trasplante no es solo un procedimiento médico, es un milagro que devuelve la ilusión y la posibilidad de un futuro. Hoy, 26 de septiembre, Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, los invito a unirse a esta causa, a ser parte de esta cadena de solidaridad que puede transformar vidas. Juntos podemos construir un México más humano, más generoso y más comprometido con la vida. Hola, yo soy el Dr. Vic, médico especialista y creador de contenido en redes sociales. El día de hoy te quiero invitar a una tarea sumamente importante. Quiero que te unas a un movimiento que está cambiando la vida de millones de personas alrededor del mundo. Dentro del mundo existen pocas personas que pertenecen a esta élite. Es un grupo de personas muy refinado que quieren cambiar el futuro. ¿Tú sabías que puedes ser un superhéroe que puede salvar alrededor de 8 vidas en promedio? 8 vidas que te ayudarán a trascender como ser humano más allá de lo que tú has logrado en este mundo. Estoy hablándote de pertenecer a la élite de donadores de órganos. Le digo élite porque son muy pocas personas. Esta responsabilidad, este heroísmo y esta empatía, no todos la pueden comprender. Solamente los valientes. Tú, junto con la tecnología médica, podemos lograr algo que hace 50 años parecía de ciencia ficción. Trasplantar un órgano de una persona a otra para que esa persona tenga una oportunidad más de vida. Trascender es algo que a los seres humanos nos ha interesado durante muchísimo tiempo. Desde la misma creación de la historia. Hoy, tú puedes ser parte de eso. No saben el gusto que me da estar con una gran mujer, Vanessa Slim, porque ella, además de, mi querida Vane, de encabezar esta campaña de Héroes por la Vida, estás fomentando una conciencia social que necesitamos en México. ¿Cómo se le hace, mi Vane, querida? Para la donación de órganos, lo más importante. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí contigo. ¿Cómo se hace para fomentar? Creo que es un tema que pocos tienen en la mira, que pocas personas han oído hablar de él a lo mejor. Sí, sí. La gente que estamos involucrados en gran medida es por un tema de algún tema personal, de alguna experiencia o algo así, y si no, pues lo dejamos pasar, ¿no? No tiene la visibilidad que debería de tener en un país donde cada vez va a ser más normalizado, ¿no? Así es. Y fíjate, bien importante también, es que hay todo un aristas, ¿no? En manejar una campaña de este tipo para que la gente, para que tengamos la cultura de esta donación de órganos, y de las principales cosas son las campañas de sensibilización. ¿Cuáles así son tus enfoques principales en estas campañas?
Pues mira, Moni, primero darle, como te decía, visibilidad a este tema, ¿no? Que la gente no oiga de este tema de la donación y el trasplante hasta que tiene a alguien cercano o sabe de algún caso, sino que sea un tema que se pueda hablar en familia y que al que no se le tenga miedo, que no sea un tema tabú. Creo que vemos un tabú en el tema de la donación porque va de por medio a veces la muerte y la mantenemos al margen, ¿no? A pesar de que para allá vamos todos, es un tema que no queremos tocar como si lo atrajéramos. Sí. Entonces, el porqué de esta concientización, porqué de esta campaña tan en pro de la donación, porque queremos buscar que sea una cultura la que haya sobre la donación y no una decisión tomada en un momento de crisis, ¿no? En un momento de pérdida o en un momento donde lo que menos quieres es que alguien venga a decirte que si le puedes regalar vida a alguien más. Es cierto, fíjate, y ahí hay mucha gente que se pregunta ¿cómo te vuelves donador? Creo que es uno de los aspectos más importantes porque ¿cómo lo hago jurídicamente, legalmente? ¿Podría ser tan fácil y es tan fácil? Sí, Moni, porque, bueno, primero platicarles que hay dos tipos de donadores. Está el donador vivo, que puedes donar un riñón, médula, puedes donar un pedacito de hígado, pero el que queremos promover es el donador cadavérico. ¿Por qué promover este? Porque si este fuera suficiente no tendríamos la necesidad del donador vivo, ¿no? El donador cadavérico, una persona al morir tiene que haber cierto tipo de muerte, tiene que haber una muerte cerebral o tiene que haber, aunque la persona ya haya fallecido, tiene que estar conectado a una máquina para que el órgano siga recibiendo sangre y siga vivo el órgano, ¿no? Entonces, esta donación cadavérica se da en el momento que hay cierto tipo de muerte. Ahí los médicos son los que dan este diagnóstico y la última palabra la tiene el familiar más cercano a la persona que puede ser donadora, ¿no? Entonces, bien importante eso, porque ¿qué pasa cuando eres familiar y tu hijo, tu hija, tu hermana, tu hermano, tu padre, tienes que tomar una decisión tan difícil? ¿Cómo has visto estos casos? ¿Cómo hacerlo? Vale. Ay, Josa, Moni, es difícil tomar esa decisión, te digo, cuando estás en ese momento, pero si ya tenemos la cultura y ya tenemos muy procesado este tema y muy claro este tema, es mucho más fácil tomar la decisión. En España, por ejemplo, ya es raro el que no dona. Entonces, lo que queremos lograr aquí en México es que lo raro no sea el que dona, sino el que no dona, ¿no? Así es. Y lo que hemos visto a lo largo de todos estos años que llevamos trabajando en este tema, en esta concientización de la donación de órganos, es que el duelo es más llevadero, si se puede decir de alguna forma, porque sabes que al morir tu familiar le pudiste dar la oportunidad a alguien más. Entonces, tú no dejas de llorar la muerte, la lloras es cierto, donando o no donando, pero le puedes ayudar a alguien, a algún otro familiar, a que no done, a que no llore la muerte de su familiar. Fíjate que, otra vez, a lo largo de estos años que hemos trabajado, Moni, los menos resistentes al tema de la donación son los niños y los jóvenes. Los adolescentes y los jóvenes traen como muy claro de decir, ¿por qué no? Como que no entienden el por qué no. Estamos en una etapa de la vida o de la sociedad en donde hay que reciclar, hay que reusar, hay que sacarle jugo a todo. Y creo que si lo vemos desde este punto de vista y usando la lógica, es muy ilógico que se vayan a enterrar o incinerar algo que todavía puede ser tan importante para alguien, ¿no? La gente, los chavos y los niños no lo cuestionan. Es pues, ¿por qué no? Claro.
Si sirve de algo, sí. Es la gente mayor y creo que es este tabú y este miedo a hablar de la muerte nos pasa como sociedad. Por más que promueven el Día del Testamento y el Mes del Testamento, la gente se hace a un lado. Dicen, no, porque no es un tema que quiera tratar. Cuando el hacerlo y el tener claras bajo ciertos términos estos temas, es mucho más fácil para quien se queda, ¿no? Sí. Entonces, no haces el tomar decisiones y el tenerlo tan claro, hace que no la tenga que tomar alguien por ti. Y es una cuestión no solamente de un día hacer conciencia, es de todo el año, de todos los días, de cada segundo. Y también esa, ¿no? Cómo inculcar a los jóvenes ahorita que están todas las plataformas digitales con tanta proyección, promoción, medios de comunicación, como lo mencionaba anteriormente, ¿cómo pueden ayudar también a esta promoción, a esta concientización? Creo que es importante que se informen. Si le quieren entrar al tema, es importante, y en cualquier tema que quieran involucrarse, es importante que se informen, que aprendan, que conozcan, que se sensibilicen y que tomen decisiones con la información que tienen, ¿no? Que no sea un sí porque sí o un no porque no. Creo que es importante en general en los jóvenes y los adultos, Moni, que cuestionen, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo es? Veo que vivimos en una sociedad de la inmediatez. Todo es muy fácil y todo es muy inmediato, ¿no? Tengo un antojo, pues ¿por qué no pico 3 veces 3 dedazos en el teléfono y ya está por llegar mi antojo? O tengo ganas de ver algo en la tele y 3 clics y ya, como que vivimos en un tema de tanta inmediatez que se nos olvida el proceso. Y el proceso de la donación no es necesito un riñón, necesito un corazón, necesito unos pulmones y voy y los consigo, ¿no? Hay todo un proceso detrás. Tiene que haber un tema de compatibilidad, tiene que haber un tema de estar fuerte la persona que va a recibir el trasplante. Hay todo un proceso que a lo mejor no alcanza a ver la gente, y no por eso es menos importante, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en un trasplante de un donador vivo, pues se necesitan 2 quirófanos, se necesitan 2 equipos de médicos, son muchas las cosas que se necesitan para que haya esta posibilidad, ¿no? Ojalá fuera tan fácil como decir, necesito un riñón y voy y lo consigo donde sea. El mexicano es una persona muy generosa. Somos... Creo que lo sabemos de antemano cuando hay un desastre natural, cuando hay una tragedia, cuando hay necesidad de ayudar, nos sumamos todos sin cuestionarnos, ¿no? Y eso se refleja también en la donación de órganos, Moni, porque México es de los países con mayor donación de órganos de personas vivas y está muy bajo en donación de personas cadavéricas. Cuando alguien cercano necesita, en el caso de un riñón, creo que todos los que estamos alrededor nos ponemos, algunos con más miedo que otros, pero todos decimos qué hay que hacer, ¿no? Entonces, creo que eso habla de la generosidad de los mexicanos y como si tenemos la capacidad de ser de los países con más alta donación en vida, ¿por qué no ser de los países con más alta donación al fallecer, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente, Vane, en este momento y cada día del año para que tenga esta conciencia, para que lo vea tan normalizado como tiene que ser? Yo le diría que piensen que lo fácil que es hacer algo por el otro. Es una acción que ya no te está quitando nada porque es una acción que tú ya falleciste, tú ya no te está quitando oportunidades, no te está quitando nada, simplemente estás, qué fácil te la ponen, Moni, estás dando vida cuando tú ya acabó la tuya. Entonces, creo que decidir ser un donador de órganos al fallecer debería de ser la decisión más fácil de tomar, porque ya no tiene ninguna consecuencia para ti y tiene
el sentido de vida para el defunto. Y desmitificar completamente cualquier tabú, cualquier, ¿sabes?, barrera que tengamos Sin en duda. ese sentido. Y que pregunten, Moni, si tienen dudas, pregunten. O sea, hay muchas dudas de si puedes donar cuando tuviste hepatitis, si puedes donar si tienes tatuajes, qué puedes donar. Pregunten todo lo que necesiten preguntar, infórmense y tomen la decisión, pero los invito realmente a tomar la decisión de ser un donador de órganos al fallecer y pensar que a partir de que terminó su vida puede empezar la de alguien más, ¿no? Qué lindo eso, Vane. Muchas gracias. Moni, gracias a Dani, ti. por encabezar esta campaña tan importante durante años. Y ayudando a tanta invitarlos, gente. Moni, también a que Sí. la campaña no se quede en los que podemos estar de este lado, sino la campaña la tenemos que hacer todos en casa y todos en normalizar esta plática, ¿no? En casa, con amigos, incluso con sus médicos. Con niños, como dices, en la mesa familiar, en las cenas, con niños incluso, que para mí, yo creo que también para ti es lo más importante, que son a los niños a los que menos trabajo les cuesta asimilar esta idea de normalidad en cuanto a donación de órganos. Así Sin es. duda. Gracias, Gracias, Moni. querida. Gracias a ti. Muchas Te quiero gracias. mucho, tú lo sabes. Gracias. Estoy lleno de amor. Todos sabemos que en México, por desgracia, hay una alta prevalencia de enfermedades crónicas que en ocasiones lleva a que los pacientes pierdan la función de órganos vitales como el riñón, como el hígado, el corazón, entre otros. Cuando estos pacientes pierden la función de estos órganos, desafortunadamente muchas veces la única opción terapéutica que tienen es un trasplante de órganos, es decir, recibir un órgano que esté sano de una persona, ya sea viva o que haya fallecido. Una vez que reciben esta terapia que salva vidas, por supuesto, la calidad de vida mejora y en algunos casos pueden tener incluso vidas prácticamente normales. El gran problema es que muchas personas no logran llegar a esta fase por la falta de órgano. Más o menos en la actualidad hay 20,000 personas en la lista de espera para recibir un órgano. Y esto sin contar a los cientos de miles que requieren un órgano pero no han logrado entrar a la lista de espera para un trasplante. De estos cerca de 20,000 personas en la lista de trasplantes, se calcula que 16,000 justamente requieren un trasplante de riñón en este momento. Después del trasplante de riñón, el más frecuentemente requerido es un trasplante de córnea, luego de hígado y finalmente de corazón. Ahora, a pesar de que más de la mitad de los órganos que son requeridos justamente son por enfermedad renal crónica y son riñones, el trasplante que más frecuentemente se hace en México, casi el 60%, es el trasplante de córnea. Esto tiene muchas razones de ser. Por supuesto que es más fácil de obtener y por supuesto de preservar, que la gente está más dispuesta a donar córnea que donar algún órgano. Sin embargo, esto subraya la gran necesidad que hay justamente de tener más donación, particularmente de órganos como el riñón, aunque por supuesto de todos hace falta. Ahora, entrar en la lista de espera para trasplantes es un momento lleno de esperanza para los pacientes con una enfermedad crónica y con falla de un órgano, porque significa que pueden cambiar por completo su vida, recuperar la función de ese órgano, muchas veces evitar prácticamente una sentencia de muerte y tener una vida mucho más sana. Sin embargo, de cuando el paciente entra en la lista de espera, pueden pasar entre 3 y 5 años para la mayoría para recibir un trasplante y algunos incluso más tiempo. Por supuesto, años llenos de frustración y en una espera muy frustrante. Y esto es para los afortunados que entraron a la lista de espera, porque hay pacientes que no logran entrar por diferentes razones médicas y hay más aún que ni siquiera saben que el trasplante de órgano puede ser una opción que cambie por completo su vida y el curso de la enfermedad que padece. Cuando revisamos los datos específicos de los pacientes que recibieron un trasplante particularmente de riñón, podemos ver que el 70% de los trasplantes fueron de riñones de una persona viva. Es decir, gracias a la generosidad de amigos, conocidos y los seres amados de estos pacientes, recibieron un riñón compatible y cambiaron por completo su vida. Pero no todos los pacientes son tan afortunados como para tener a alguien conocido, cercano y amado que quiera donarles el órgano, que pueda donarles el órgano y que sean compatibles en cuanto a su inmunología. Eso significa que el 30% restante que recibieron una donación de riñón fue una donación que se conoce como cadavérica. Es una persona que falleció por alguna otra razón, que los riñones estaban en una buena condición, que es compatible con el paciente. Gracias al amor y a la generosidad de sus seres queridos, deciden que a pesar de que haya fallecido, una parte de ese paciente continúe ayudándole y cambiando la vida
a otra persona de manera completamente altruista. El gran problema con este acto de increíble generosidad es que en México por diferentes razones lo hacemos muy poco. Mientras que el promedio de América Latina es que 9 por cada millón de pacientes en estas circunstancias donen algún órgano o todos los órganos que se puedan donar, en México solamente 4 por cada millón. Es decir, menos de la mitad que el promedio del resto de los países de América Latina. Y esto no es un asunto de poca generosidad, porque de hecho, en las donaciones de pacientes vivos tenemos el promedio más alto, con 16 de cada millón de personas. ¿Y qué podemos hacer al respecto? La buena noticia es que ya estás dando el primer paso. Aprender de este tema, saber cuáles son las opciones, saber que la donación de un órgano es un regalo que le cambia la vida por completo a los pacientes y las familias de los pacientes, uno de los regalos de mayor generosidad y amor, y que busquemos maneras para que más personas donemos órganos y por supuesto podamos ayudar a estas decenas de miles de personas que nos necesitan. Muchas gracias a YouTube por esta oportunidad de hablar de un problema muy importante en México. Ustedes saben que en México, por ejemplo, la diabetes es rampante y tenemos mucha necesidad de trasplantes. Hay trasplantes de riñón, sobre todo, de hígado, de córnea, de médula ósea, para hablar de los más comunes. A mí me gustaría en esta ocasión referirme sobre todo a uno de ellos, que es el trasplante de riñón, y estamos de acuerdo con YouTube de resolver algunas preguntas que suele tener el público. Para eso nadie mejor que Rodrigo, el doctor Rodrigo López Falconi, también conocido aquí en León como el doctor Falconi. Él es urólogo, él es especialista en trasplante renal. Él es el director del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Guanajuato, de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Y quiero decirles que aquí la región del Bajío es una de las regiones que de acuerdo al tamaño de su población tiene la mayor tasa de las mayores tasas de trasplante de la República. Y eso significa que ha habido un trabajo muy estrecho entre las autoridades, los servicios médicos y la población, desde luego. Pero me gustaría aquí que nos refiriéramos a algunas de las dudas que suele tener tanto los médicos como los pacientes, los donadores, los receptores. Primero, ¿quién es candidato a recibir un trasplante? Vamos ahorita a hablar del riñón, básicamente, Rodrigo. Sí, bueno, gracias por la oportunidad de compartir este tema tan importante, porque cada vez tenemos más pacientes, desafortunadamente, como lo comentabas, que la hipertensión, la diabetes y otros tipos de enfermedades que generan que los órganos se dañen y requieran de ser trasplantados. Hablando de riñón, a todo paciente con enfermedad renal crónica que esté a punto de entrar en manejo sustitutivo, es decir, que esté a punto de entrar a diálisis, se le debe de ofrecer un trasplante. O sea, es mejor estar trasplantado que estar en diálisis. Totalmente. La calidad de vida es completamente diferente. Parece magia, porque cuando trasplantamos a un paciente y vemos que el riñón empieza a funcionar y que la salud de esa persona empieza a mejorar, pareciera algo mágico. No lo es, porque el paciente trasplantado requiere de muchos cuidados, requiere de mucha disciplina. No debe de dejar de tomar sus medicamentos, va a tomar medicamentos inmunosupresores de por vida, que esa es una de las dudas que hay. Después de trasplantado ya no tomo ningún medicamento. Obviamente no, hay que tomar medicamentos para evitar el rechazo de este órgano que no es nuestro. Y obviamente hay que hacer un compromiso, un juramento con la salud de mantener un estilo de vida saludable para lograr que este órgano que se nos trasplantó pues dure el más tiempo posible. Pero estamos hablando, digamos, ahorita del receptor, y hay mucha gente que quiere un trasplante ahorita mismo en México. ¿Cuánta gente, hablando otra vez de riñón, está necesitando un trasplante de riñón y no lo tiene porque está en lista de espera? ¿Cuántos tipos de trasplante hay? Sé que hay donador vivo, donador, ¿le llaman cadavérico? Esos dos tipos, si nos puedes referir, ¿y cuánta gente hay necesitando eso? Sí, de riñón tenemos a nivel nacional alrededor de 16.500 pacientes esperando un riñón. Es una cantidad impresionante y se habla de un subregistro, es decir, por cada paciente que logra entrar a una lista de espera hay 6 que no. Entonces la necesidad es 6 veces mayor que la que tenemos reportada. La gente tiene que animarse también, porque el que da un riñón da vida y calidad de vida, ¿verdad? Claro, y eso es bien importante decirlo. Tenemos 2 tipos de donadores: el donador fallecido, que es el que quisiéramos
pudiéramos impulsar más, porque en México desgraciadamente tiene una de las tasas más bajas de donación. Las familias se niegan a donar los órganos de sus seres queridos, ya sea porque en vida nunca manifestaron o tocaron el tema y tienen miedo de tomar esa decisión. Que lo manifiesten, que lo manifestemos en vida, ¿verdad? Hay que manifestarlo en vida, que queremos donar, porque la realidad es que, o la paradoja es, que es más probable que nosotros necesitemos de un trasplante que acabamos siendo donadores. Claro. Ahorita en México las únicas personas que pueden donar al haber fallecido son por muerte encefálica, que solamente son el 3% de todos los donadores. O sea, que tuviste, por ejemplo, un accidente automovilístico y quedaste con muerte cerebral, muerte encefálica. Así es, el cerebro deja de funcionar por el gran daño que recibe, o también puede ser el ejemplo de la ama de casa que se mete a bañar en la mañana con el agua calientita y sufre un desmayo, una hemorragia cerebral, y pues desafortunadamente acaba en el hospital ya en la noche y se hace un diagnóstico fatal pues de muerte encefálica. Son casos muy muy graves, son casos, situaciones que a las familias pues afectan mucho, porque en la mañana estaban bien, en la tarde estaban bien y en la noche pues estamos dando diagnósticos muy complicados, ¿no? Por eso es difícil convencerlos. Entonces, bueno, a ese respecto, primero que la gente que lo manifieste. Primero manifestarlo en una reunión familiar, en cualquier momento que estemos con nuestra familia, Si digamos, a mí me pasa algo, yo soy donador. respeten mi derecho a ser donador de órganos. Yo quiero trascender dando vida. Segundo, el donador vivo. El donador vivo, hay que animarnos a donar. Si algún familiar de nosotros, algún ser querido de nosotros necesita un órgano y nosotros se lo podemos dar, no tengamos miedo de hacerlo. ¿Cómo le va al donador? Digamos, le vas a quitar un riñón, Claro. pero ¿cuál es su expectativa? ¿No va a acabar en insuficiencia renal? ¿No va a acabar en diálisis el donador? No, en lo absoluto. Un marcador muy claro de que esto pasará sería que las unidades de hemodiálisis estarían saturadas de pacientes donadores. De donadores. Y no es así. Y no tenemos ninguno. En México al año se realizan 2.700 trasplantes de donador vivo. Somos uno de los países que más trasplanta de donador vivo y no tenemos un problema con nuestros donadores. Evidentemente el donador tiene que apegarse a la salud y adquirir un estilo de vida saludable, porque si no lo hace, pues hasta teniendo 2 riñones acabas con enfermedad renal. Claro. Pero la realidad es que les va muy bien. El primer trasplante renal de donador vivo se hizo hace más de 60 años y se ha seguido haciendo no nada más en México, en todo el mundo. Y si hubiéramos detectado que esto está generando problemas con los donadores, obviamente sería un procedimiento que ya no se haría. ¿Quién es entonces candidato a recibir un riñón, por ejemplo? ¿Y quién es candidato a donar un riñón? De las personas que van a hacer una donación viva, digamos. Primero, nadie tiene que autodescartarse. He escuchado muchas personas que dicen, no, es que yo tengo diabetes, yo ya no voy a donar, yo ya no puedo donar nada, tengo 65 años, yo ya no puedo donar. La selección se hace, es una selección médica muy rigurosa, que la hacemos en los hospitales. Tenemos donadores desde el año de vida hasta los 75, 80 años de vida. Y obviamente a todo paciente que requiera la sustitución de un órgano, como lo es hígado o riñón, debemos trasplantarlos. La cuarta causa publicada por el INEGI en 2023 de defunciones en México fue por enfermedades hepáticas y la 10ª causa de defunciones en México en 2023 fue por enfermedad renal. Ok, necesitamos mejores centros para esto en la República, necesitamos gente que se anime a donar, necesitamos buenos servicios médicos, ¿verdad? Creo que aquí en Guanajuato eso se ha podido integrar razonablemente bien. Por último, ya en los últimos 30 segundos, Rodrigo, ¿cuál es el proceso para recibir un riñón, por ejemplo, o un órgano? Primero tenemos que acercarnos al sistema de salud que nos corresponda. Sí. Y ahí vamos a ser evaluados en primer nivel, se diagnostica la enfermedad renal, vamos a ser referidos a segundo nivel con un nefrólogo, que son los encargados de llevar los protocolos. Y cuando el protocolo esté terminado, es un protocolo de múltiples estudios para asegurar el éxito del trasplante, pasamos a tercer nivel, que es los centros donde ya se hace un trasplante. Okay. Entonces ese es el camino, entramos a una lista de espera, se nos da un número de registro, y obviamente vamos concursando por los órganos que se van generando, y esto va siendo primero en el hospital, en el estado, luego en la región y luego en todo el país. Entonces de esa manera es como se integra o como se puede conseguir un trasplante. Hay que acercarnos a nuestro sistema de salud y hay que decirlo también, hay que ser muy cuidadosos
en quién nos está dando la atención médica, porque luego podemos caer en manos indebidas. Claro. Entonces, siempre ir a los centros de salud de autorizados, a las instituciones. Claro. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido bien interesante. Hay que animarnos, ¿verdad? Los que puedan ser donadores, manifiesten su intención de donar. No tengan miedo de donar un riñón si son candidatos, no les va a pasar nada. Muchas gracias, Rodrigo. Esperemos que esto sirva de algo para la población. Sí, que digan sí a la donación. La verdad es que necesitamos mucho de ustedes para poder salvar cada día más vidas. Gracias, Rodrigo. Gracias. Antes de nuestra boda, me detectaron enfermedad renal. Esto fue para nosotros como un balde de agua helada, ya que no sabíamos realmente a qué nos enfrentábamos. Por el desconocimiento o que no hay información acerca de estas enfermedades. Mi primera impresión fue, ¿aún orinas? Porque nomás sabemos que nuestros riñones funcionan para hacer pipí, pero tiene una gran función que tienen estos pequeños órganos. Cuando recibí la noticia que tenía esta enfermedad, como dice Moni, no sabíamos nada. No sabía qué iba a pasar conmigo o qué iba a pasar después. Acudimos con varios médicos y solamente nos salían que ocupaba una diálisis peritoneal, hemodiálisis o un trasplante de riñón. Donde ahí nos encontramos la barrera, ¿quién podría ser su donador? Pero por lo pronto, lo que tuvieron que realizarme fue la diálisis peritoneal. Y vamos a lo mismo, no hay como que una información acerca de este tratamiento, por lo cual no sabíamos qué iba a pasar. Ya estando en este proceso, pues es un cambio muy grande dentro del cuerpo. Yo le comentaba a Moni que yo no me sentía bien a partir de que tenía la diálisis peritoneal. Como todo tratamiento sustitutivo del riñón, hay varios limitantes, entre ellos vivir con una máquina. Esta maquinita nos ayudaba mucho en nuestro día a día y con ello dio muchísimos años de vida a Julio para poder continuar con nuestros sueños, pero claro, con algunas limitantes. Este tratamiento me dio la oportunidad de trabajar, también de realizar muchos viajes, por lo que al final del día, este tratamiento se tuvo que adaptar a mí, no yo a él. Y eso es lo que les quiero transmitir, que nosotros los pacientes renales podemos trabajar, podemos viajar, podemos amar, podemos hacer 1000 cosas. Pero a pesar de todo, este tratamiento sustitutivo no es el mejor para el paciente renal. El mejor siempre será el trasplante de riñón. Porque hay una enorme diferencia en la energía y cómo te sientes de una diálisis peritoneal a un trasplante. Y este trasplante me lo entregó con mucho cariño mi hermana. Hola, soy Moni. Y yo soy Julio. Y en este camino renal que hemos vivido, he sido lo que es la cuidadora primaria. Esto significa que detrás de cámaras del paciente y también del donador, estamos siempre al cuidado de ustedes. Hola, soy Julio, soy paciente renal, tengo 5 años trasplantado y como te acabamos de platicar, es un cambio enorme dentro de un paciente el tener un trasplante. Una de las limitantes que encontramos a buscar un trasplante de riñón es que la lista de espera aquí en México puede ser más de 10 años. Y al saber este dato tuvimos que hablarlo en familia. Para esto mis 2 hermanos levantaron la mano que querían donarme. Y yo. Y en mi caso, yo no fui compatible y entonces no fui candidata a donar. Y así pasan en muchas familias. A veces toda la familia quiere donar, pero no son compatibles. Hay muchos casos que pueden ser los padres, los hermanos, los sobrinos, los primos, los tíos, los amigos, una infinidad de personas. Pero para esto tienen que hacerse muchos estudios. El protocolo de trasplante se realizó en el IMSS y este proceso realmente fue un poquito largo, ya que son muchos pacientes que están en la espera de un órgano. Ya sea pulmón, córneas, hígado o incluso los riñones, que es mi caso. Ahora que ya supimos que los dos son compatibles, llegó el día del trasplante. También vamos a lo mismo, todo esto no tenía como una información, qué iba a pasar en el trasplante, cómo se realizaba, pero bueno, dentro de la institución nos fueron guiando paso a paso qué teníamos que hacer. Y bueno, en el día del trasplante, pues ya estaba todo el momento, todo planeado y entré a cirugía junto con mi hermana. Y ya después que se realizó el trasplante, pude volver a orinar después de 6 meses. Y dirás, ¿cómo que no orinar? Algunos pacientes dejamos de orinar y esta sensación de volver a sentirlo fue un alivio y un descanso para mí. Y después de verlo en 2 años y medio en diálisis peritoneal, después del trasplante cuando me tocó entrar a visitarlo, no tienen idea el gran cambio que vi en él. Su piel estaba muy cambiada, su expresión estaba muy feliz y realmente los trasplantes salvan vidas.
Este es un poquito de nuestra historia y para que vean cuál es el cambio en un paciente que necesita un órgano. Recordemos que si no hay donadores, no existen trasplantes. Y si te preguntas cómo está mi hermana, aquí te lo vamos a mostrar. Y bueno, aquí estoy con mi hermanita, la que me donó su riñoncito, y pues ahora sí que para presentarla. Hola, soy Karin. Bueno, muchas personas ya me conocen y aquí estamos. Desde hace 5 años ya soy famosa. Sí. Bueno, creo que el motivo se define en 4 palabras, que es amor. Y es el amor de hermanos que nuestros padres nos inculcaron siempre y pues siempre vamos a estar así. Me siento contenta, me siento feliz porque veo a mi hermano y junto con su pareja, su esposa, pues seguir adelante, echándole muchas ganas. Ya no es el 100, es el 1000% y eso me enorgullece. Pues el consejo más que nada sería lo principal. Es el amor. Si hay amor para ti, para tu familia, y tu decisión firme en lo que estás haciendo, la verdad que la tecnología está muy avanzada, entonces no hay que dudarlo. La verdad es un orgullo y una satisfacción tener que ver a tu familiar y seguirlo, que esté triunfante en la vida. Pues muchas gracias, hermana, por todo lo que hiciste por mí. Me ha fortalecido muchísimo y el llevar algo tuyo me acerca muchísimo a ti. Y ese gran amor que dices también lo siento yo por ti. Y sabes que siempre voy a estar a tu lado. Y muchas gracias por hacer realidad todos estos sueños, porque también son tuyos, gracias a ti. También son todos estos logros. No nada más es uno. Somos un gran equipo. Muchísimas gracias por el gran acto que hiciste. Y no tengo palabras para agradecerte ni cómo hacerlo. Muchas gracias. Y bueno, también aquí estamos con unas grandes personas que fueron muy fundamentales para el trasplante, que es mi padre y bueno, mi madre también. Y bueno, aquí está mi papá, que también va a decir unas palabras. No, pues me sentí muy contento. Después de tantos esfuerzos, buscar una persona donadora y mi valiente hija se animó a donarle su riñón a mi hijo. Sinceramente agradezco mucho a Dios por ese efecto que tuvo mi hija de donar su riñón a su hermano. Estando presente mi esposa, nos sentimos muy contentos y ahorita muy orgullosos. Mi hija y mi hijo están bien. Mi hijo se siente muy bien ahorita, se cuida mucho y espero que tenga muchos años más de vida mi hijo para que siga adelante. Como lo he dicho, el amor de hermanos se lo debemos a nuestros padres, a mi padre Máximo Vicente, a mi madrecita que está en el cielo, Estela Tadeo. Por ellos somos lo que somos 3 hijos bendecidos con estos gran padres que Dios nos dio. Muchas gracias, papá, por todas las enseñanzas que nos da y el valor tan importante de seguir adelante. Y es por eso que seguimos aquí luchando siempre y siempre superándonos, así como siempre nos enseñaste. Sí, hijito. Muchas gracias, papá. Échale muchas ganas y adelante. Adriana, mucho gusto, muchas gracias a todos los que ven este video. Yo soy el doctor Carrera, soy pediatra, tengo un canal de YouTube pediátrico y hoy me tocó la fortuna de hablar con Adriana, que nos va a platicar la historia que ella tuvo con respecto a la donación de órganos. Y bueno, pues, ¿cómo ves, Adriana? Si nos vamos al grano, al respecto. Está bien, así me gusta, doctor, hasta parece noticiero. Exacto. Oye, no, platícanos, ¿qué te sucedió, Adriana? ¿Qué te llevó a esta situación de donación de órganos? Mira, la verdad es que justamente van a ser 20 años ahora en septiembre. Bueno, son ya 20 años. Ok. Estábamos tranquilamente, hicimos una cirugía de anginas al segundo de nuestros 3 niños. Hicimos una cirugía de anginas donde lo único que buscábamos era recuperar la salud, quitar tanto antibiótico de la vida de nuestro Alejandro. Y desafortunadamente, Alejandro tuvo por ahí un sangrado muy fuerte. De hecho, tú debes de saber que cuando se hacen las cirugías de anginas, en las letras chiquitas dice, lo único que no puede pasar es que haya un sangrado abundante. Si pasa eso, corre urgencias. Entonces, pues cuando leímos las letras chiquitas fue como que, ay, sí, un trámite, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a ver esa cantidad de sangre que salía por la boca, me dice mi marido, gorda, vámonos. Salimos corriendo al hospital. Llegamos, lo lograron estabilizar. Sin embargo, pues el Ale había perdido tanta sangre que nos dijeron que lo tenían que transfundir. Lo empezaron a transfundir.
lo iban a dejar en terapia, no lo iban, lo dejaron en terapia intermedia. Ahí me quedé yo con él. Luis, mi esposo, se fue a casa porque teníamos a los otros 2 niñitos con mucha diarrea y vómito. Sí, teníamos el paquete completo. Pero yo estaba en paz, o sea, yo estaba en paz porque yo estaba segura que pues la vida de Alejandro estaba en el hospital, estaba controlado, lo iban a pues, nada más estabilizar. Y de repente a medianoche me dice, mami, y voltea y vuelve a salir una cantidad de sangre que te mueres de la boca. Yo nomás me acuerdo cómo grité, ¡ayuda! Entonces en eso veo cómo entra una enfermera, mete en el carrito y empieza a gritar. Desafortunadamente no había un doctor en terapia intermedia ni en terapia intensiva en ese momento en el hospital. Estaba una doctora que de verdad, hoy por hoy, si por ahí nos escucha, gracias porque intentó salvarlo. Yo estaba ahí, pero lo único que dijo fue está en paro, y las bocinas me aturdían porque yo nomás oía código azul, habitación. No me digas cuál era la habitación porque no me acuerdo. O sea, lo único que truenda mis oídos es código azul. Vi cómo trataron de resucitar a mi Ale, pero también vi cómo se le pusieron los ojitos en blanco. Me sacaron a la fuerza. Yo no me quería salir ni separar de él, pero se lo llevaron. Me salí yo a la salita, le hablé al pediatra, le hablé al cirujano pediatra. Hay mucha sangre, está en paro, vengan, hagan algo. Le hablé a mi esposo. Empezaron a llegar todos como por goteo. Entraron a quirófano. En quirófano lograron controlar la hemorragia, pero había sido mucho tiempo de paro. Había sido mucho tiempo en el que el Ale, pues, había perdido mucha sangre y yo creo que por más que hubieran intentado los doctores, la misión de vida de Ale ahí estaba llegando al inicio de que su misión de vida se diera realmente, ¿no? O sea, uno piensa que la misión de vida es durante la vida, pero yo creo que realmente la misión de vida de Alejandro justamente empezó al morir, justamente empezó en ese momento en el que Ale presenta la muerte cerebral tras el sangrado y no es fácil, Doc, no es fácil que lleguen los doctores que te digan vamos a quirófano, no es fácil que lleguen los doctores que te digan todo va a estar bien, no es fácil que lleguen los doctores y que cuando tú les preguntes, ¿pero se puede morir? Y que ellos al unísono te contesten, sí se puede morir, es como, espérame, pero si tú me dijiste que lo estabas estabilizando, pero si tú me dijiste que no había ningún riesgo, pero si tú me dijiste que todo iba a estar bien. Y en eso te dicen, perdió mucha sangre, estuvo el paro, y esperas esas famosas 72 horas para que el cerebro desinflame, para que vean qué tanto daño hay. Y me acuerdo muy bien que un doctor me dijo, reza mucho porque yo sí creo que puede haber un daño cerebral importante. Y tú no quieres a tu hijo así. Y yo le decía, ¿qué? Me acuerdo que hasta le pegué, o sea, le di un trancazo al doctor y digo, amigo nuestro, por supuesto. Dije, ¿estás loco? Le dije, ¿cómo crees? Y me dijo, Adriana, tranquila. Al rato se acercan a mi marido pasando las famosas 72 horas, le hacen un electroencefalograma a Alejandro, el cual ya era plano. A mí no me habían dicho que ya habían hecho un electroencefalograma y estaba plano. Y ahí es cuando se acercan a mi marido a pedirle los órganos. Nos dicen que tienen que hacer un segundo electroencefalograma para confirmar que hay muerte cerebral. El Ministerio Público en aquel entonces así lo solicitaba. Y cuando se acercan a decirte, en realidad fue mi esposo el que se acercó a decirme, gorda, que si queremos donar los órganos, yo le dije, pero ¿cómo se atreven? O sea, ¿cómo se les ocurre pedirme los órganos de mi hijo? O sea, tienen que luchar hasta que se apague. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona tiene muerte cerebral, está intubada, está en un cuartito de terapia intensiva, tú lo sientes calientito y no sé si todas las personas que nos están oyendo hoy... Tu hijo, o sea... Pero... No, y además un muerto yo lo concibo como una persona helada, no una persona calientita. Y mi Ale estaba calientito, o sea, yo me acercaba a mi Ale y le tocaba aquí su naricita, su carita, y mi Ale, pues estaba calientito. No me podían estar diciendo que estaba muerto, si para mí los muertos
tan helados y tiesos, ¿no? Mi hijo estaba calientito y yo podía sobarle su manita y podía sobarle su carita y yo lo veía vivo. ¿Por qué? Porque yo en aquel entonces no sabía que muerte cerebral era igual a que ya había fallecido. El término muerte cerebral, y ahorita ojalá no lo puedas aclarar, Doc, ¿qué es el término muerte cerebral? ¿Cómo podemos llevar a más personas a que entiendan que muerte cerebral es igual a que el paciente ya falleció y que tenemos una gran oportunidad, como la tuve yo, de decir sí, como tuve esa grandísima oportunidad de entrar en mí cuando mi marido me dijo, con todo y el enojo, con todo y la rabia, con todo y la confusión, con todo ese tsunami que sientes, y afortunadamente, y lo digo con mucho cariño para mi esposo, siempre le he creído, o sea, estoy casada con un hombre que siempre he considerado sensato, sabio, bueno. Entonces cuando él me dijo, gorda, tenemos que donar, fue como, si él ahorita está pensando y está diciendo eso, yo lo tengo que seguir porque yo estoy muy confundida. Yo estoy aferrada a que mi hijo viva, porque eso es lo que se aferra a una mamá, que no entiende que es muerte cerebral. Y pues no sé si sea buen momento para que nos los expliques, doctor. Antes que eso, Adriana, bueno, me dejaste en shock, digo, porque la verdad es que al ser doctores, también, como hace rato platicábamos, la gente piensa que como somos fríos, ¿no? Y no, vivimos eso bien de cerca. Y bueno, la verdad es que tu historia es de las historias que, pues, en general, pues nadie como papá quisiera vivir, ¿no? Te tocó vivirla y me gustaría que nos platicaras en este día de la donación de órganos, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión final de sí donar los órganos de tu pequeño? O sea, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué te impulsó? Porque debe ser un shock, o sea, y sobre todo cuando no tienes información previa de lo que es la muerte cerebral, el trasplante de órganos, la donación de órganos, todo eso, porque imagino que no lo tenías. En el momento, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, va. Fíjate que fue muy curioso porque yo dije, pues si quieren eso, adelante, pero yo no voy a hacer nada. Entonces estaba ahí el Ministerio Público y dice, señora, pero es que ocupamos papeles. Pues por mí, háganle como quieran. Yo no voy a hacer nada. Lo único que les dije es, ¿cuánto tiempo toma? ¿Cuánto tiempo toma? ¿En cuánto tiempo me puedo llevar a mi niño a enterrar? O sea, yo lo que ya quería es bien curioso, pero lo que yo ya quería era que se me quitara el olor a sangre que tenía aquí en la nariz. O sea, era un olor penetrante a sangre, a hospital, a eso que huele en los hospitales que de repente dices, yo ya quería dejar de oler eso. Entonces me acuerdo que me dijeron, pues son unas horas, tenemos que confirmar con un segundo encefalograma, el niño entra a quirófano a las 9 de la noche para extraer órganos, y ahí afortunadamente tuve la suerte gigante de que mi mamá dijo, mijita, no te apures, yo voy a la casa por los papeles. Tuve la suerte de que Ricardo, mi hermano más pequeño, dijera, no te preocupes, hermana, yo me voy a quedar con el morro hasta que esto acabe. Yo me quedo aquí, tú vete a avisar a los otros hermanos. Y así lo hicimos. Mi esposo y yo nos fuimos a avisarle al hermano mayor, Luis, y al hermano menor, Diego, de lo que estaba pasando, que eso es muy complicado también, el avisarle a los hermanos de la muerte cerebral y de que ya no va a ir a Disney con ellos como era el plan, y incluso deshacer la maleta que ya tenían hecha juntos, porque pues chin, él ya no va a ir a Disney. Ya párale, hombre. No, pero es que es la verdad. Aquí No, pero es que es la verdad. Esa es la claro, realidad. esa es la realidad. Al final es la realidad. Pero también quiero que entendamos algo. Sí. También viví algo bien bonito. Estando en la funeraria, ya que Ricardo me habló, me dijo, hermana, ya vamos camino a la funeraria, vete yendo. Y llegamos a la funeraria y me encontré con mi niño. Yo tenía mucho miedo de cómo me iba a encontrar a mi niño, porque por supuesto que hubo personas que me dijeron, es que cómo donaste, van a mutilar el cuerpo, cómo te lo van a entregar. Y yo decía, si mi marido me dijo que yo dijera que sí, era así. Tú me preguntabas, ¿cómo lo hiciste? Le creía a mi viejo. Okay. Le creía a mi viejo. Yo le creía a él, que él ya había investigado, que él ya había preguntado, que él ya se había súper asegurado de que lo que estábamos haciendo era una decisión correcta. Oye, y en base a la donación que pudo hacer tu pequeño y tu familia, ¿supiste después, digo, para que la gente que nos ve se entere de esto, ¿supiste después los logros, o sea, es decir, la magnitud
de vida, de energía que esparció tu hijo? O sea, ¿supiste a qué casos Fíjate que donó los por ley no órganos? podemos saber exactamente ni el nombre ni el No lugar. se puede. Ok, No, no por ley sabía. no se puede. No sabía. Ok. Pero fue algo muy bonito porque, como te digo, en la funeraria llegando me hablan y me dice mi pediatra, me dice, Adri, nomás te hablo para decirte que tienes 6 nuevos hijos, ya se hicieron los trasplantes. Entonces ahí Wow. fue, Oh, qué buena onda. me empecé a reír y la Luz y mi hermana me decía, te estás volviendo loca. O sea, no, ahí está tu hijo en la caja. Mi hijo estaba perfecto, ¿eh? Tenía un micropor desde aquí hasta el ombliguito, punto, y tenía 2 parches en sus ojos, no había más. El cuerpo de mi hijo fue tratado con dignidad, el cuerpo de mi hijo fue tratado con cariño y con respeto para que sus órganos se pudieran tomar. Y sé que una chiquita de 4 años recibió su corazón y que 2 chavitos, un niño y una niña de 14 y 13 años, recibieron su riñón. Y mucha gente me pregunta, ¿pero cómo un niño de 3 le donó a uno de 13 y 14? Las personas que tienen insuficiencia renal batallan en crecer, tú lo sabes bien, y es mucho por peso el que se dé ese trasplante de órgano. Nos enteramos que las córneas de nuestro hijo se fue para un señor que tenía 33 años, 40 años, y mi marido tenía 33. Entonces me dice, ya el morro es más grande que yo. Entonces empiezas a vivir esos pequeños milagros por los cuales tú rezas. O sea, nosotros en el hospital rezábamos por un milagro de vida y el milagro se dio, pero no nomás se dio uno, se dieron 6. No nos tocó a nosotros un milagro, no nos tocó en que nuestro hijo siguiera vivo, pues no. Pero la misión, o sea, al final, ¿sabes qué? Me gusta esto porque al final es lo que creo que estamos aportando a la gente, tu personalidad, que yo creo que eres una persona muy espiritual y que es un nivel de evolución muy fuerte, evolución mental, al reconocer que al final todos venimos a este mundo a una misión, ¿no? Totalmente. No importa tu edad, al final los niños también desafortunadamente mueren los adultos, un recién nacido, todos morimos. Todos tenemos, y yo estoy muy fiel a esa creencia, que todos tenemos una misión de que el universo que Dios nos dio para el momento pequeño, largo o corto, que siempre es pequeño, al final la vida es muy corta, estemos en esta vida. Y qué padre que pudiste entender rápido, bueno, no sé, creo, que pudiste captar ese rollo, ¿no? Y cada año entiendes un poquito más y de repente retrocedes, ¿eh? Porque sí, también por supuesto. De repente hay frustraciones cuando se frenan los trasplantes. Pandemia para nosotros fue una cosa tremenda porque tú sabes que se frenaron muchísimo los trasplantes. Teníamos pacientes que ya estaban listos para ser operados al día siguiente con su donador vivo relacionado y nos decían los doctores, es que no podemos entrar a quirófano, o sea, los vamos a inmunosuprimir, no se puede trasplantar ahorita porque el bicho aquí anda, o sea, nos los va a matar la inmunosupresión junto con pero ¿cómo? O sea, y hay mucho aprendizaje siempre, y yo creo que los seres humanos tenemos que ver eso, el aprendizaje de cada una de las situaciones que nos tocan vivir. Y cuando tú dices que sí a la donación de órganos, cuando tú dices que sí a la vida, también estás diciendo que sí a la trascendencia de ese ser querido. Y otra cosa bien importante, doctor, tú cuando dices que sí, te estás consolando a ti mismo en un corto, en un mediano y en un largo plazo. ¿Por qué? Porque sabes que lo que servía de tu chiquito sigue ahí, su huella sigue ahí. Él ya no puede estar aquí porque él ya estaba muerto. Muerte cerebral es igual a que ya falleció. Él ya había trascendido. Qué bonito que su trascendencia fuera también a través de otras personas, recibiendo esos órganos. Y yo siempre les he dicho, si por ahí siguen y me escuchan, ustedes que saben que recibieron el órgano de Alejandro, sean buenos. Sean buenos porque la vida ya fue buena con ustedes. La vida ya les dio esa segunda oportunidad de vida. Sean buenos. Y yo creo que ahí existe, en este mundo, imagínate cuántas más buenas personas necesitamos y si van a ser trasplantadas, pues más buenas porque saben que ellos mismos tienen su propia misión de vida, ¿no? Perfecto. Oye, Adriana, ¿qué podrías dejarle a la gente como enseñanza? Porque al final, también en pediatría, o sea, es muy difícil tu historia, o sea, nada más de escucharla, hay muchas. Y perder un hijo, y lo digo así con todo respeto, debe ser uno de los dolores más fuertes que puede pasar una persona. Y también el hecho de donar los órganos de tu hijo, pues debe ser una decisión también bien difícil para todo tipo de mentalidades que hay en el mundo al final, ¿no?
¿Tú qué podrías decirnos a la gente que está viendo este video respecto a la donación de órganos en niños? Bueno, en general, ¿no? Pero ¿qué conclusión podrías darnos? Que nuestro hilo de inicio y de fin de la vida ya está. Desde el momento que llegamos a esta vida, ya tenemos la rayita del final pintada. Lo único que tenemos que hacer es ser parte de ese espacio-tiempo de la vida de otras personas. Si a ti ya no te va a tocar, sí le puede tocar a alguien más. Y me imagino muchísimo a Ale diciendo, claro, mi mamá dijo que sí, claro. O sea, sí está triste mi mamá, pero mi mamá también entiende que necesitamos un milagro y el milagro no es para mí. El milagro es para Juan, para Pedro, para María, para Yolanda, que van a recibir esos órganos. Y tenemos que entender la vida así. No nos podemos pelear con el dolor, no nos podemos pelear con la vida, no nos podemos pelear con el tiempo que nos toca vivir. Tenemos que dejar fruto en ese tiempo que nos toca vivir. Wow, qué bonitas palabras. La verdad es que qué padre que pudimos hacer esta llamada, este video, porque yo aprendo otra vez. Ay, qué lindo. La vida, como sea, te va dejando enseñanzas. Es un día de mucha enseñanza también para mí, por tu experiencia, por tus palabras. Y creo que también a la gente, tus palabras pueden inspirarlas mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Hombre, gracias a ti y que haya más personas que digan que sea la vida en pediatría, en adulto, en lo que sea. Tú ayúdanos, Doc, porque mucha gente te escucha y el que tú hables de la donación de órganos como ese acto de amor, ese acto voluntario para salvar vida de otras personas, nos ayuda a tener una humanidad más linda, que tanto se necesita hoy. Claro que sí, así lo haré. Muchas gracias, Adriana. Bendiciones, hasta luego. Bien. Saludos a todos. Igual. Bye. ¿Sabían que existen varias causas genéticas que pueden causar daño grave a órganos vitales y en algunos casos conducir a la necesidad de un trasplante de órgano sólido? Soy la doctora Ana Ceci, médica genetista, y les quiero platicar acerca de algunas de las condiciones genéticas más comunes que pueden requerir un trasplante. Una de las más frecuentes es la fibrosis quística, que afecta a 1 de cada 3,000 nacidos vivos. Esta enfermedad afecta pulmón, hígado y páncreas, y los pacientes en casos avanzados pueden requerir trasplante de pulmón debido al daño pulmonar grave. Otra condición bastante frecuente a destacar es la poliquistosis renal, en donde existe crecimiento de muchos quistes en los riñones, lo que eventualmente puede llevar a una insuficiencia renal, y cuando los riñones dejan de funcionar correctamente, pues requeriremos de un trasplante de riñón. Algunas otras enfermedades que pueden llevar a requerir un trasplante hepático son, por ejemplo, la atresia biliar, en donde no se forma bien los conductos biliares. Esta afecta desde los recién nacidos, causando daño hepático. Otra enfermedad es la hemocromatosis, que es bastante frecuente. Es un trastorno genético que causa acumulación excesiva de hierro en el cuerpo, que puede dañar hígado, corazón y otros órganos. Otra parte es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que lo que va a llevar es a que se empiecen a acumular toxinas y sustancias dañinas en el hígado, y cuando el hígado no puede funcionar adecuadamente, un trasplante puede ser necesario. También tenemos la enfermedad de Wilson, en donde la acumulación es de cobre, igualmente en hígado y en otros órganos, y en etapas avanzadas podemos requerir un trasplante de hígado por esta falla en la función hepática. Aparte del trasplante de pulmón y de hígado, también hay algunas entidades genéticas que van a requerir trasplante de corazón, como es la cardiomiopatía dilatada o hipertrófica de origen genético, que puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Y una última entidad que sí quiero, que no quisiera que se me fuera, es el síndrome de Alport, que también es bastante frecuente. Afecta principalmente riñón, ojos y audición, y cuando progresan una insuficiencia renal crónica, se puede requerir también un trasplante de pulmón. Todas estas condiciones genéticas y más pueden dañar severamente órganos vitales, haciendo que un trasplante sea la única opción para mejorar la calidad de vida y en muchos de los casos salvar la vida del paciente. El tipo de trasplante que se necesite va a depender del órgano afectado y del grado de daño causado por la enfermedad genética, pero recordemos que donar órganos salva vidas.
Hola a todos, es un placer saludarles. Mi nombre es Mauricio González, soy un médico mexicano, especialista en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad. Vivo y practico medicina en Nueva York y me dedico la vasta mayoría de mi tiempo a educar a mi comunidad sobre temas de salud que pueden mejorar y alargar la vida de calidad de todos nosotros. Y en los últimos años he adquirido un interés muy profundo en tratar de utilizar las redes sociales como el nuevo vehículo de salud poblacional, el nuevo vehículo que nos va a proveer ese puente donde podemos llegar a las personas y hacerles accionar cambios en el estilo de vida que puedan no solamente prevenir enfermedades metabólicas que son tan recurrentes en nosotros, sino quizás, si es posible, retrasar el diagnóstico. Las redes sociales tienen un poder enorme. Hoy tenemos evidencia científica que pueden reducir el consumo de azúcares refinados en la población, grasas saturadas y puede motivar a personas a hacer más ejercicios. Es decir, poco a poco tenemos datos clínicos que sugieren que puede modificar la conducta. Pero por supuesto, como todo lo bueno, hay un lado oscuro y las redes sociales también pueden ser usadas para mal, para desinformar. Y sabemos que así como pueden ayudar, también pueden perjudicar la salud de muchas personas. El reto en el mundo científico actual es saber cómo enmarcar mensajes de salud en redes sociales para generar un efecto positivo, minimizando o mitigando el efecto negativo de estas. Pero hoy las redes sociales pueden ser utilizadas para el siguiente gran reto: cambiar la cultura de la donación de órganos. Porque no hay que cometer errores. Este es un tema que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy en México más de 23,000 personas están esperando por un órgano. Y esa es una realidad que miles y miles de familias viven y enfrentan con dolor todos los días. Y una sola decisión puede cambiarlo todo. La donación de órganos es un acto de generosidad inmenso. Un solo donante puede salvar hasta 8 vidas. Estos no son solamente números o estadísticas, son realidades que pueden traer un rayo de esperanza a miles de familias, sobre todo aquellas familias que más lo necesitan. De nuevo, piensa en ello por un momento: 8 vidas. Sin embargo, el reto mayor que tenemos es la falta de información adecuada sobre la cultura de la donación de órganos. Y aquí es exactamente donde las redes sociales pueden jugar un papel crucial. Hoy más que nunca tenemos la posibilidad de utilizar plataformas grandísimas como YouTube, Instagram, TikTok, etc. para promover mensajes que puedan disipar todas estas dudas comunes que la población tiene alrededor de la donación de órganos. Podemos compartir historias de éxito de personas que han podido evitar la muerte a través de la donación de órganos y podemos iniciar conversaciones significativas alrededor de este tema. Porque recuerden, las redes sociales, cierto, nos ayudan a comunicar, pero también nos sirven para escuchar. Y podemos conectar y movilizar a miles de personas con un solo clic, con un solo mensaje, con un solo video. Nunca olvides que todo lo que publicas en tus redes sociales tiene el potencial de poder inspirar a alguien para que se anime a donar órganos. Y hay un mensaje central que tiene que quedar claro a todos nosotros. Para que la donación de órganos se vuelva una realidad más prevalente en nuestro país, todos tienen que saber de ella, particularmente las familias. La ley en México claramente denota que todos somos potenciales donantes, pero también declara que la decisión final recae en la familia. ¿Sabes si tus seres queridos quieren donar tus órganos? Yo sé que es una conversación difícil, créanme, lo sé, pero es una decisión que vale la pena experimentar esta dificultad porque puede salvar vidas. Esto es mucho más que un acto médico, es literal ofrecer luz y esperanza a personas que se le están acabando los días en este mundo. Es un regalo de vida, esperanza, futuro, siempre tenlo en mente. Y a través de las redes sociales podemos ser miembros activos de este movimiento.
Comencemos estas conversaciones, empecemos a difundir mensajes positivos sobre la cultura de la donación de órganos. Hoy mismo, no tiene que esperar. Podemos difundir mensajes que inspiren y motiven a las personas a registrarse como donantes y constantemente educarlos e informarlos al respecto. Esto tiene que estar presente en nuestras mentes todos los días y para esto no hay nada mejor que utilizar las redes sociales. Recuerda que ser donante de órganos no te quita nada, pero le da todo a quienes más lo necesitan. Hoy puedes hacer algo simple. Puedes compartir información, puedes compartir tu decisión de registrarte como donante, puedes comenzar con una conversación, sobre todo con tus seres queridos. Cada acción, cada video, cada post cuenta. Te invito a que uses tu voz, tus redes sociales para influir el cambio positivo en la donación de órganos en México. Y nunca olvides que aquellas personas que ya estamos registrados como donantes somos una comunidad que busca inspirar, que cree en la vida, en la generosidad y en la esperanza. Habla con tu familia hoy y hazles saber que eres donante. Comparte vida, comparte esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por continuar con nosotros en el marco del Día de la Donación de Órganos. De verdad que para mí es un privilegio el poder platicar con un ejemplo de tantas cosas, pero una de ellas de amor, de resiliencia, de solidaridad, como es Carlos Slim Domit. Carlos, gracias por recibirme. Gracias, Nico. Gracias a ti por invitarme. Si yo te preguntara para ti, ¿qué significa la donación de órganos? Sí, bueno, pues mira, yo creo que básicamente lo que significa es poder darle vida a alguien más, ¿no? Hay mucha documentación de tanto de la cantidad de gente que necesita un órgano como de la cantidad de gente que podemos donarlo, ya sea en vida o cuando mueres, ¿no? Se ha hablado mucho de que una persona cuando muere y dona órganos puede salvar hasta 7 vidas. La cantidad de órganos que puedes donar, pues en vez de que se echen a perder, que puedan darle vida a alguien, pues se vuelve muy, muy importante. Y bueno, pues creo que es un tema que hay que analizar, hay que estudiarlo, pero sobre todo hay que comentarlo con tu familia, ¿no? Sensibilizarse con el tema y la trascendencia que puede tener, y bueno, pues todos podemos donar nuestros órganos y cuando ya no los necesitamos, y pues bueno, sin duda alguna pues es algo que pues te hace trascender también como persona, y pues el saber que puedes a algunas gentes salvarles la vida y a otras mejorarles la calidad de vida donando córneas o donando piel o algunas otras cosas, pues es algo muy relevante. Si vemos la tasa de donadores de órganos en México, creo que todavía está muy por debajo de lo que esperamos. ¿Qué crees que sea lo que nos esté haciendo falta para poder normalizar el tema de la donación? Pues mira, yo que primero es información, ¿no? Yo que es importante que la gente conozca, que la gente sepa, pues, cómo puede donar, qué es lo que puede donar, cómo es el proceso, pero como te decía hace un momento, creo que lo más importante es que este es un tema que hay que platicarlo con la familia, con tus amigos, sensibilizar de la trascendencia que puede tener, y bueno, creo que esfuerzos como este pues se vuelven muy importantes para ello. Carlos, tú eres donador de órganos, pero si no lo supiéramos no nos daríamos ni cuenta, porque tú llevas una vida totalmente normal, estás perfecto. ¿Cómo le podremos transmitir eso a la gente de que pierda un poco el miedo de decir, si yo dono a lo mejor algo me pasa a mí, ¿no? No, pues mira, como te decía, yo creo que informándote, hay muchas cosas que puedes donar en vida. Uno es el riñón, ¿no? Hay personas que pueden donar una parte de su hígado, también puedes donar parte de tu médula en caso de que alguien necesite sobre todo reconstruir su sistema inmune, si tiene leucemia, si ha sufrido algún tratamiento que lo requiera. Y bueno, a final de cuentas nuevamente es información, ¿no? Yo en mi caso lo primero que hice, pues digo, yo sabía, no tenía ninguna duda en la parte sentimental de que lo iba a hacer, pero pues lo que busqué fue como informarme, ¿no? Informarme qué era, cómo se hacía, qué implicaciones podía tener, qué limitaciones podías tener. Después me sorprendió mucho, en el caso mío que fue donación de riñón, pues ver que tienes una vida exactamente igual a la que tenías antes. Y un dato que me sorprendió mucho
me decían que en Estados Unidos las aseguradoras no le cambian la tarifa de seguro a quienes donan órganos en vida porque no tanto por promover la donación, sino porque no han podido encontrar una sola incidencia de que hay una diferencia de la calidad de vida de una persona donadora y una persona normal. Y incluso me decían que al revés, que la gente que dona tiende a vivir más y enfermarse menos porque pues es un poco más sensible a cuidarse, pero a final de cuentas pues eso te demuestra que pues tu calidad de vida sigue siendo prácticamente igual, ¿no? Una vez me invitó Arturo Elías a hacer empezaban apenas los lives de Instagram. Los lives no eran Instagram todavía, creo que era una plataforma que había sacado Twitter en sus primeras versiones, no me acuerdo ahorita cómo, pero era un live en Twitter. Y cuando hicimos el programa yo hablé con la gente del Centro Nacional de Trasplantes, les digo, oye, hay información, hay preguntas que no voy a poder contestar porque obviamente pues yo no tengo un background científico, técnico, médico, ¿no? Pero si ustedes me dicen respuestas de preguntas comunes, creo que nos pueden ayudar a hacer el programa un poco más digerible. Me impresionó, me mandaron 3 páginas con preguntas y respuestas muy cortitas y más del 90% de las preguntas que nos hizo la gente estaban en esas 3 páginas, ¿no? Eran preguntas muy básicas, pero te das cuenta que a la hora que las abordas, pues se vuelven temas, además de interesantes, quitas muchos mitos que hay alrededor de estos temas, pues por la incertidumbre que tienes cuando tienes la oportunidad de hacer algo así. Entonces yo creo que el primer tema es informarse, no quedarse con dudas. Y bueno, sí, regresando a tu pregunta, tu calidad de vida es básicamente la misma, ¿no? Sin restricciones, sin medicina, sin limitaciones, pues básicamente 100% igual. ¿Tú qué preguntas de esas tenías, Carlos? Cuando te dicen, oye, estamos en estas... Muchas. Mira, como te decía, yo en la parte sentimental no tenía ninguna duda, pero cuando me puse a investigar dije, no me voy a quedar con una sola pregunta, ¿no? O sea, y me voy a hacer preguntas difíciles. Y me las fui aclarando todas. Platiqué con gente que había donado, obviamente pues busqué mucho en internet, platiqué con algunos doctores que conozco que saben mucho del tema y pues poco a poco te vas encontrando que hay una cantidad de información muy importante, que siempre tienes la posibilidad de platicar con gente que ya lo hizo y eso también pues te ayuda mucho y sí, yo creo que lo importante en una cosa de estas, pues no quedarte, y aun cuando no lo hagas en vida, o sea, si yo quiero donar mis órganos cuando me muera, pues no quedarme con dudas, platicarlo con mi familia, discutirlo, porque pues digo, es un tema muy importante en México, sobre todo por el problema de diabetes que tenemos los mexicanos, pues la insuficiencia renal ha crecido muchísimo, no igual también la insuficiencia hepática y muchas otras enfermedades y bueno, es muy importante que pues la gente pueda estar consciente, pueda discutir, pueda informarse y pues esté dispuesta a donar sus órganos cuando ya no los necesita, ¿no? Hay países como España en donde ya la tasa es altísima. ¿Qué crees que han hecho diferente en esos países? O más bien, ¿cuánto tiempo crees que les costó normalizarlo? Sí, pues mira, no te lo puedo decir a detalle, pero creo que hay factores que son claves, ¿no? Uno es la sensibilización, otro es la información, que van un poco de la mano. Otra es crear un sistema de salud que te permita ser muy ágil en el tema de donación de órganos, para que cuando alguien dona sus órganos puedas tener un sistema que pueda rápido buscar quién puede recibirlos de acuerdo al match que puedan tener en cuanto a las características, un sistema de logística que te permita, ya sea que viaje el paciente o que viajen los órganos para poderlo hacer de una buena manera, tener un buen sistema que sepa cómo trasplantar órganos, que en México tenemos muy buenos doctoras y doctores trasplantólogos. Y otra cosa que hizo España muy importante pues fue tener una ley muy proactiva a la donación de órganos. En el caso de países como nosotros, tú tienes que decir que quieres ser donador y la última palabra, como bien lo decías, lo dice la familia. En el caso de España, lo que tengo entendido es que eres donador per se y lo que tienes que decir es que no quieres ser donador, ¿no?
Entonces allá tienes que decir que no, acá y en otros países tienes que decir que sí. Entonces creo que no ha sido una sola cosa la que hizo España, creo que fueron varios puntos en donde cubrieron todos los temas, ¿no? El de la sociedad, el del sistema, el de la ley. Y bueno, pues España sin duda algunas de los ejemplos en cuanto al número de donadores por cada 100,000 habitantes, me parece que es como se mide. Carlos, gracias por tu tiempo, por tocar el tema tan transparente y tan honesto. Eres un ejemplo porque se dice fácil, pero yo sé que no es tan fácil. Al final diste algo de ti para ayudar a otra persona y creo que así lo tenemos que ver. No, pues mira, yo que te digo, a final de cuentas, cuando te informas, te quitas todos estos mitos, como bien decías, se vuelve una acción más cuando es pues con alguien que quieres mucho o que tienes una extraordinaria relación o admiración. Pues como lo mencionabas al principio, el regalo es para el donador, ¿no? La mayoría de las veces el sentimiento que tienes de poder hacer algo así y de que todo haya salido bien, pues no se compara con nada, ¿no? Entonces sí, pues nuevamente creo que el centro de las cosas que hemos platicado pues es el informarte y el de saber que pues siempre puedes platicar con mucha gente, sin duda alguna, esfuerzos como el que están haciendo ustedes ahorita, pues es lo que permite que la gente se entere, lo conozca, se anime a discutirlo con su familia, se anime a investigar más y bueno, pues poder tomar esa decisión tan trascendente para tu vida y para la vida de muchas otras personas, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, y gracias a ustedes por estar en esta transmisión y por seguirse informando de cómo puede impactar a la vida de las demás la donación de órganos. Muchísimas gracias. Hola, espero que se encuentren muy bien. Soy la doctora Brenda Tello, especialista en el cuidado de la piel, y el día de hoy vamos a platicar acerca de algunos mitos y realidades sobre el trasplante y la donación de órganos. Es muy importante combatir la desinformación y una serie de ideas erróneas que nos pueden llegar a asustar y a tener conceptos que no están bien acerca de algo tan positivo como es este tema. Toda persona mayor de 18 años se puede registrar como donador ante el Senatra en las páginas oficiales. Y aquí viene el primer mito, que si yo me registro como donador, me van a perseguir para cualquier cosa y obtener mis órganos. La realidad es que esta información es confidencial y solamente el Centro Nacional de Trasplantes tiene acceso a ella y normalmente se usa para fines estadísticos. Los órganos y tejidos no serán tomados sin la autorización y consentimiento de la persona y familiares en caso necesario. Siguiente mito: cuando donas maltratan y desfiguran el cuerpo. Realidad: al donar órganos se trata con mucho respeto y con los principios básicos de darle dignidad al cuerpo de la persona que realiza la donación. Los cirujanos que realizan la procuración de los órganos son muy cuidadosos, cierran las heridas y tratan con mucho respeto el cuerpo del donador. Siguiente mito: que no puedes donar si tienes tatuajes o perforaciones. La realidad es que sí podemos ser donadores siempre y cuando hayan transcurrido 6 meses desde el tatuaje o la perforación. Pero esto siempre va a ser decisión del médico con la finalidad de evitar algún riesgo sanitario por la transmisión de alguna enfermedad. Siempre va a ser importante que se haga pues una historia adecuada de los antecedentes del donador, pero claro que se puede donar, simplemente es tener las cosas en claro para descartar riesgos. Hay que quitarnos ese mito de la cabeza de que si tenemos tatuajes o perforaciones no podemos ayudar a salvar una vida. Mito: las personas adultas mayores no pueden donar órganos. La realidad es que no hay un límite de edad para la donación siempre y cuando el órgano esté sano. Y esto se determina después de una valoración médica. Mito: si yo ya acepté ser donador y llené mi tarjetita de donación, es como atraer a la mala suerte. Falso. La tarjeta de donador es una forma de expresar tu voluntad moral de querer hacerlo. Lo más importante es que después de que hayas tomado la decisión, tú platiques con tus familiares para que ellos estén enterados de tu decisión. De esta forma se respetará al momento de tu fallecimiento.
Claro, en caso de que quieras cambiar de decisión, se puede realizar en cualquier momento y es algo que también le debes de comunicar a tus familiares. Pero claro, no hay que verlo como algo que te va a traer mala suerte, todo lo contrario, es para que tú tomes una decisión y que tú tengas la certeza de que se va a realizar así como lo decidiste. No dejen que estos mitos los confundan. Entre más personas acepten ser donadoras, más vidas se podrán llegar a salvar. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Cuídense mucho. Bye. Cada día me recuerda que tenemos la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de alguien más. Mi historia, la de mi hermana Karin y la de mi familia, es un testimonio vivo de cómo el amor y la generosidad pueden transformar no solo una vida, sino muchas. Decidir donar un órgano no solo es un acto de amor, es un acto de vida. Cuando eliges ser donador, eliges darme y a muchos otros como yo la oportunidad de continuar nuestras historias, de seguir creando recuerdos y de seguir amando. En un país donde la lista de espera puede ser más de 10 años, tú puedes ser ese rayo de esperanza, ese cambio que necesitamos para vivir plenamente. Porque sin donadores no hay trasplantes y sin trasplantes no hay nuevas oportunidades. Yo dije sí a la vida gracias a mi hermana. Hoy te invitamos a que tú también digas sí a la donación. Juntos podemos hacer la diferencia. Después de todo lo que te comunicamos, todo lo que aprendiste con estos creadores de contenido y de esta élite que forma parte de Héroes por la Vida, queremos invitarte a ser parte de nosotros también. Parte de los héroes que van a salvar vidas. Es muy importante que tú descubras tu finalidad en la vida. Una de ellas es trascender. Los héroes son los que marcan la diferencia. Los héroes son los que no les importan las circunstancias y están ahí para los demás. Y los héroes están hechos de algo muy importante: la voluntad. La voluntad es lo que debemos tener para cambiar las cosas. Es por eso que yo, Dr. Vic, todos los creadores de contenido, todos los héroes que viste anteriormente, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que pienses, hagas el ejercicio mental de lo que realmente vale la pena en esta vida si es que quieres ser un héroe. Si tú quieres ser un héroe, un donador de órganos, no dudes en acercarte a nosotros, acercarte a este movimiento, que tenemos muchas plazas para todos ustedes y el reclutamiento son los 365 días del año. Y estamos ansiosos de recibirlos a todos. Te invito a que descubras cómo puedes marcar la diferencia en este mundo. Porque cuando tú donas o das vida para los demás van a dar vida para ti y para los que quieres. Cientos de miles de personas en este país te estamos esperando. Y al menos en promedio 8 de ellas siempre te van a considerar un héroe. Yo soy el Dr. Vic. La decisión es tuya. La voluntad cambia el mundo. Y te aseguro que todos vamos a estar muy felices si quieres formar parte de Héroes por la Vida. Di sí a la donación. Di sí a la donación. Di sí a la donación de órganos. Di sí a la donación. Di sí a la donación. Di sí a la donación de órganos. Di sí a la donación. Di sí a la donación de órganos. Di sí a la donación de órganos. Di sí a la donación. Di sí a la donación de órganos. Di sí a la donación. Di sí a la donación de órganos. Di sí a la donación de órganos. Di sí a la donación de órganos. Di sí a la donación. Di sí a la donación. Sí a la donación, sí a la vida. Di sí a la donación. 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 Di sí a la donación de órganos. Di sí a la donación. Yo muy pronto en esta lista, pero algún día lo estaré y necesito un riñón. Salvemos vidas.